El acto de Chapultepec. América frente al nuevo orden mundial. El día en que América se reunió en México. El sol de marzo bañaba la Ciudad de México con una luz clara, casi ceremoniosa. Era el 6 de marzo de 1945 y el castillo de Chapultepec, esa fortaleza de piedra erguida sobre una colina, volvía a convertirse en testigo de un hecho histórico. En sus pasillos resonaban pasos solemnes, diplomáticos con trajes impecables y portafolios cargados de documentos, traductores corriendo entre los salones, militares que vigilaban discretamente cada rincón. La capital mexicana había desplegado todo su aparato protocolario. No era para menos. En aquel lugar se celebraba la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, el encuentro que daría origen a un documento trascendental, el Acto de Chapultepec. Por primera vez, las naciones del continente americano se sentaban a decidir en conjunto cuál sería su papel en el mundo que estaba a punto de nacer tras el colapso del nazismo y del fascismo. Capítulo 1. El eco de una guerra que lo cambió todo. En marzo de 1945, la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su desenlace. En Europa, las tropas aliadas avanzaban hacia Berlín y la caída del Tercer Reich era inminente. En el Pacífico, las batallas eran feroces. Iwo Jima se teñía de sangre mientras la aviación estadounidense castigaba con dureza las islas japonesas. Aunque los frentes principales estaban lejos del continente americano, la guerra había dejado huellas profundas en cada nación del hemisferio. Estados Unidos se había convertido en el arsenal de la democracia, abasteciendo al mundo entero de armas, municiones y víveres. Brasil había enviado a sus soldados, la Fuerza Expedicionaria Brasileña, a combatir en Italia, donde demostraron disciplina y coraje en batallas decisivas. México había roto su neutralidad y contribuido con petróleo, materias primas y el famoso Escuadrón 201, un grupo de pilotos que se integró a las Fuerzas Aéreas estadounidenses en Filipinas. Chile, Perú, Colombia y otros habían roto relaciones con el Eje, colaborando en mayor o menor medida con suministros estratégicos. Argentina, por el contrario, se había mantenido neutral hasta los últimos meses, lo que despertaba recelos entre sus vecinos y las potencias aliadas. El continente, que en teoría estaba lejos de las trincheras, en realidad había sido arrastrado al torbellino global. Y ahora debía responder a una pregunta decisiva. ¿Qué papel jugaría América en la posguerra? Capítulo 2. Chapultepec, símbolo y escenario. El lugar elegido no era casual. El castillo de Chapultepec había sido residencia imperial, academia militar y símbolo de resistencia. Sus muros guardaban la memoria de los niños héroes, aquellos cadetes que en 1847 habían preferido morir antes que rendirse ante la invasión estadounidense. Un siglo después, la paradoja era evidente. Estados Unidos era ahora el gran aliado, y en esos salones no se libraría una batalla con fusiles, sino con palabras. La prensa mexicana describía la atmósfera con detalle. Los periódicos resaltaban la presencia de delegaciones de más de 20 países. Las avenidas estaban adornadas con banderas de todas las naciones americanas, y en los balcones se escuchaban discursos radiofónicos que hablaban de unidad, cooperación y esperanza. El presidente mexicano, Manuel Ávila Camacho, asumía el papel de anfitrión. Sereno, de porte militar y mirada sobria, entendía que México se jugaba más que prestigio. Se jugaba el reconocimiento como potencia diplomática en el continente. A su lado estaba su canciller, Ezequiel Padilla, hombre brillante y carismático que pronto se convertiría en el verdadero protagonista de las negociaciones. Padilla sabía que era el momento de proyectar a México como mediador y líder regional. Capítulo 3. Las voces del continente.
Cada delegación llegó con intereses propios, con heridas recientes y con ambiciones de futuro. Estados Unidos, representado por el secretario de Estado Edward Stettinius Jr., buscaba asegurar que el hemisferio se mantuviera bajo una política común de defensa y cooperación. Washington quería que América Latina se alineara plenamente con la estrategia de seguridad hemisférica y con la futura organización de las Naciones Unidas. Brasil, orgulloso del sacrificio de sus soldados en Europa, exigía reconocimiento y protagonismo. Argentina, recién salida de su neutralidad, estaba bajo sospecha de simpatizar con Alemania. Su participación fue tensa y observada con lupa. Chile, Perú y Bolivia arrastraban viejas disputas fronterizas desde la Guerra del Pacífico. Aunque la conferencia pedía unidad, esas cicatrices no se borraban de un plumazo. Los países del Caribe y Centroamérica veían en el acto una oportunidad de blindarse contra intervenciones extranjeras, fueran europeas o incluso estadounidenses. Las sesiones fueron largas, a veces tensas. Los discursos se sucedían en un español solemne, un portugués enfático o un inglés pragmático. Traductores incansables transmitían cada palabra a los micrófonos que zumbaban en las mesas redondas. El gran dilema era uno: ¿qué pasaría si en el futuro una potencia atacaba a un país de América? La memoria histórica era pesada. México recordaba la invasión estadounidense de 1847. Argentina evocaba la ocupación británica de las Malvinas en el siglo XIX. Nicaragua y República Dominicana aún tenían heridas de intervenciones militares recientes. Nadie quería volver a estar solo frente a una agresión externa. Capítulo 4. El nacimiento del acto. Tras días de debates, acuerdos y presiones diplomáticas, se alcanzó un consenso. El 6 de marzo de 1945 quedó sellado el Acto de Chapultepec, que proclamaba: solidaridad continental. Cualquier ataque contra un Estado americano sería considerado un ataque contra todos. Igualdad jurídica. Todas las naciones del continente, grandes o pequeñas, tenían los mismos derechos y obligaciones. No intervención. Ningún Estado debía entrometerse en los asuntos internos de otro. Cooperación económica y social. El progreso debía compartirse para evitar desigualdades que generaran conflictos. El documento, solemne y ambicioso, fue firmado por todos los cancilleres. Afuera, en el bosque de Chapultepec, cientos de personas se agolpaban con radios portátiles para escuchar la transmisión en vivo. La gente no comprendía todos los detalles jurídicos, pero entendía que algo grande había ocurrido. América había prometido defenderse como un solo cuerpo. La imagen de los cancilleres levantando sus plumas y estampando la firma se convirtió en portada de diarios en todo el continente. Era más que diplomacia, era un juramento. Esta es la primera parte del Acta de Chapultepec. No te pierdas esta historia, suscríbete y dale like. Gracias.